Esta es la noticia que lo cambia todo. Heavy News confirma lo impensable. Andrew Mountbatten Windsor ya no está en su palacio. No fue expulsado con gritos ni con deshonra pública. Simplemente desapareció. Tenemos noticias de última hora esta mañana. El rey, su propio hermano, le ha cerrado las puertas del Royal Lodge. Después de años viviendo casi gratis en una mansión de 30 habitaciones, Andrew se escabulló en la oscuridad de una fría noche de febrero de 2026. Sin cámaras, sin luz del día, sin un solo adiós. Lo que parecía una simple y silenciosa mudanza se convirtió en el punto de inflexión definitivo en el instante en que pisó su nuevo hogar. Porque esta vez, la tradición milenaria se detuvo, las reglas de oro cambiaron, y el silencio habló con mucha más fuerza que cualquier protesta en las calles. Cada detalle de lo que ocurrió después dejó al descubierto la verdadera profundidad de su caída. ¿Cómo es posible que una simple llegada se convierta en la prueba definitiva de que ya no eres aceptado? Pónganse el cinturón, porque lo que viene a continuación los dejará sin palabras. La noche en que dejó el Royal Lodge, aquel 2 de febrero de 2026, no hubo comunicados rimbombantes ni sellos oficiales. No había fotógrafos de la corona esperando, ni sonrisas fingidas para las cámaras. En lugar de eso, mucho después de que el sol se ocultara, Andrew abandonó en el más absoluto sigilo la inmensa propiedad del Gran Parque de Windsor, el lugar que había sido su fortaleza y su refugio durante más de 20 largos años. El momento elegido no fue casualidad. Quienes conocen los secretos de palacio confiesan que irse a plena luz del día jamás fue una opción. La humillación, dicen, habría sido un peso imposible de soportar. Durante años, el Royal Lodge fue el símbolo de su estabilidad, al menos de puertas para afuera. Una finca de casi 40 hectáreas, asegurada por un contrato antiguo que terminó convirtiéndose en un escándalo a voces. Andrew se había aferrado a esos muros con uñas y dientes, incluso cuando su imagen pública se hacía pedazos frente al mundo entero. Los rumores decían que el plan original era aguantar un poco más, retrasar la mudanza hasta la Pascua. Pero los planes se desmoronan rápido cuando la presión hierve a puerta cerrada. Y esa presión explotó con la publicación de nuevos y oscuros documentos relacionados con el caso Epstein. Aunque él siempre ha negado todas las acusaciones, el resurgir de estas miradas sobre su pasado dejó una sola verdad sobre la mesa. Su vida en el Royal Lodge ya no se podía sostener. Lo que iba a ser una salida lenta y controlada se transformó en un abrir y cerrar de ojos, en una huida de emergencia. La decisión se tomó en voz baja y se ejecutó igual, como un secreto. Los vehículos se movieron con discreción. Las luces se mantuvieron tenues. No hubo despedidas cálidas con los vecinos ni apretones de manos con el personal. El mensaje de esa noche era imposible de ignorar. Un hombre que alguna vez fue el rostro de la monarquía en el extranjero, que brillaba en cenas de estado y ceremonias públicas, ahora abandonaba el hogar de su vida en un silencio sepulcral, prefiriendo el cobijo de la oscuridad antes que dar la cara al mundo. Su destino era Wood Farm Cottage, una casa en la finca de Sandringham, en Norfolk, una vivienda modesta para los estándares de la realeza. Un lugar que huele a privacidad más que a poder. Es el mismo rincón tranquilo donde su difunto padre pasó la mayor parte de su retiro, lejos del ruido público. En el papel, sonaba a un retiro pacífico, temporal, práctico y sobre todo, digno. Pero mucho antes de que Andrew pusiera un pie allí, el aire ya había cambiado. Esto ya no era una reubicación elegante, era un retiro forzado, moldeado por las circunstancias, por la mirada implacable de la gente y por la pérdida innegable de su estatus. El simple hecho de mudarse se convirtió en una declaración de principios, no por el lugar al que iba, sino por la forma tan triste en la que se estaba yendo. Al cerrarse las grandes puertas de hierro del Royal Lodge, el siguiente capítulo de su vida ya tomaba forma. Wood Farm
debía ser el puerto seguro para calmar la tormenta. Sin embargo, terminó siendo el espejo que le mostró lo mucho que había cambiado su mundo, y lo lejos que estaba ahora de las protecciones y los privilegios que alguna vez dio por sentados. Entonces, ¿qué decisión silenciosa en Sandringham haría que Andrew sintiera este cambio de realidad de forma inmediata? Quédense con nosotros para ver lo que pasó después. Cuando Andrew llegó a Sandringham, no lo esperaba ninguna confrontación. No hubo voces alzadas ni escenas dramáticas de telenovela. En cambio, se encontró con algo mucho más cortante. Un cambio de reglas silencioso que lo alteró absolutamente todo. Al personal de la finca se le había dado una instrucción muy clara, pero nunca antes vista. No estaban obligados a servirles y sentían la más mínima incomodidad al hacerlo. La decisión estaba en sus propias manos, y, según los informes, varios de ellos ya habían decidido dar un paso al costado. Esto no fue un acto de rebeldía. Nadie estaba organizando una huelga ni desafiando la autoridad del rey. Lo que hizo que este momento fuera tan impactante fue su naturaleza tranquila, casi un simple trámite. El permiso venía de lo más alto. El palacio simplemente había aceptado una verdad que todos sabían, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. El servicio hacia Andrew ya no era una garantía. Para alguien que creció dentro de un sistema donde la reverencia era automática, este cambio llevaba un peso monumental. Las casas reales funcionan sobre los pilares de la tradición y la jerarquía. A los empleados se les enseña a servir a la institución primero y a la persona después. Durante décadas, Andrew existió en el centro exacto de esa estructura, rodeado de personas cuyos trabajos se definían por el deber, no por la elección personal. Pero allí, en Sandringham, esa estructura inquebrantable se disolvió en silencio. El mensaje era inconfundible y profundamente humano. Ahora, la tranquilidad de las personas importaba más que los privilegios de un príncipe. Esa nueva regla en Sandringham no fue un simple detalle administrativo, fue un terremoto. De pronto, los límites personales de los trabajadores de la limpieza, los cocineros y los mayordomos importaban más que la sangre azul. La presencia de Andrew, que toda la vida había sido incuestionable, se había convertido en algo opcional. Una fuente cercana a la finca lo describió con una crudeza que asusta. Ya había una lista considerable de empleados que se negaban a trabajar para él. No lo hacían por odio ni por venganza, sino por una profunda e innegable incomodidad. Simbólicamente, este momento dijo mucho más que cualquier comunicado oficial con el sello del rey. Los títulos nobiliarios se pueden borrar con un bolígrafo, las mansiones se pueden reasignar, pero cuando a los sirvientes de una casa real se les da el poder de darte la espalda y alejarse, estás presenciando el colapso absoluto del estatus de un hombre. El respeto, que antes era una ley intocable, ahora tenía condiciones. Lo que hacía que esta nueva realidad fuera tan chocante era el contraste brutal con su pasado. Andrew solía caminar por los pasillos de los palacios con total soltura, protegido por capas y gruesas armaduras de protocolo. Pero en Sandringham, nada de eso existía ya. No había un ejército de sirvientes dedicados exclusivamente a complacerlo. No estaba blindado contra la incomodidad o el rechazo. En lugar de eso, se dio de bruces con una realidad dictada por la elección personal de gente humilde y no por la obligación real. La instrucción que se le dio al personal fue una obra maestra de la diplomacia. No se les ordenó que le negaran el servicio, simplemente se les dijo que no tenían que atenderlo si no se sentían cómodos. Esa pequeña diferencia lo cambió todo. Quitó la responsabilidad de los hombros de la institución y la puso directamente en la conciencia individual de cada trabajador. Y al hacerlo, dejó al desnudo lo bajo que había caído Andrew en el tribunal de la opinión pública y privada. Esto no era un castigo, era un reconocimiento. La aceptación de que la nube oscura que rodeaba a Andrew era tan densa que exigirle a la gente que le sirviera automáticamente ya no era justo ni razonable. La monarquía, tantas veces criticada por proteger a los suyos a cualquier precio, estaba trazando una línea en la arena.
sin hacer ruido, pero de forma inconfundible. Para Andrew, el golpe fue devastador. La humillación no le llegó en forma de gritos, insultos o condenas en la plaza pública. Le llegó en el silencio absoluto. Le llegó a través de la ausencia, a través de puertas que ya no se abrían solas a su paso, a través de conversaciones y reverencias que simplemente dejaron de ocurrir. En muchos sentidos, ese silencio fue mucho más ensordecedor que cualquier escándalo. Para cuando esta regla no escrita entró en vigor, su mudanza a Wood Farm ya no parecía un simple ajuste temporal. Se sentía y se respiraba como un exilio en toda regla, solo que sin los papeles oficiales. Un hombre que alguna vez fue el centro de atención del mundo, ahora caminaba como un fantasma por espacios donde su sola presencia generaba dudas. Pero, ¿cómo un príncipe nacido en la misma cuna del poder terminó navegando en un mar de silencios en lugar de ceremonias? Sigan con nosotros, porque para entender la caída hay que mirar a la cima. Nacido en el Palacio de Buckingham el 19 de febrero de 1960, Andrew llegó al mundo en el corazón mismo de la vida real británica. Desde su primer respiro, su posición ya tenía un peso inmenso. Era el tercer hijo de la monarca reinante, criado entre tradiciones centenarias que muy pocos seres humanos llegarán a experimentar. Las ceremonias, los uniformes impecables y las altas expectativas no eran eventos especiales, eran el pan de cada día. Todo esto forjó en él un sentido de pertenencia que parecía de piedra, permanente e incuestionable. A medida que crecía, Andrew se construyó una identidad pública que durante mucho tiempo jugó a su favor. Su servicio como piloto de helicóptero durante la Guerra de las Malvinas, Falklands, le hizo ganar el aplauso y la admiración genuina del pueblo. Lo veían como el príncipe moderno, el joven de sangre azul que estaba dispuesto a jugarse la vida y mancharse las botas de barro en el campo de batalla. Esa época dorada lo elevó a lo más alto, tanto dentro de los muros del palacio como en las calles. No era solo un príncipe por accidente de nacimiento, era alguien que había dado un paso al frente cuando las papas quemaban. En 1986, su matrimonio con Sarah Ferguson trajo una bocanada de aire fresco y energía renovada a una monarquía que a veces parecía estancada. La boda fue una fiesta global, vista por millones de personas, y se vendió como el inicio de un nuevo y brillante capítulo para la familia real. Juntos tuvieron 2 hijas, Beatrice y Eugenie, consolidando aún más el papel de Andrew como uno de los pilares de la realeza. Durante años, la imagen de su familia, aunque con sus defectos, se mantuvo en pie. Hubo un tiempo en el que Andrew fue el segundo en la línea de sucesión al trono. Ese simple hecho dictaba cómo lo trataban, en qué mansiones vivía y cómo el mundo entero se apartaba para dejarlo pasar. Las cenas de Estado, las giras internacionales y los deberes ceremoniales no eran excepciones en su agenda, eran su rutina. Representaba a la corona en tierras lejanas, se codeaba con líderes mundiales y ocupaba residencias que gritaban poder y privilegio. Tener acceso a lo mejor del mundo, estar protegido y recibir reverencias era tan natural para él como respirar. Incluso cuando su matrimonio se hizo pedazos, su posición en el tablero de ajedrez parecía inamovible. Conservó sus títulos, sus propiedades y su silla en la mesa principal de la institución. Las críticas aparecían de vez en cuando en los periódicos, pero nunca parecían capaces de hacerle una herida real. El sistema a su alrededor actuaba como un colchón gigante, absorbiendo toda la presión y permitiéndole seguir con su vida casi sin despeinarse. Hoy, mirar hacia atrás hiela la sangre. El contraste entre aquel príncipe dorado y el hombre exiliado en Norfolk es imposible de ignorar. El hombre que antes se movía con gracia y sin esfuerzo por salones de baile, llenos de sirvientes y protocolo, hoy se encuentra atrapado navegando por espacios vacíos, marcados por la distancia y la duda de quienes lo miran. Los aplausos se han apagado, las invitaciones se han hecho cenizas, esa autoridad incuestionable se ha esfumado en el aire.
Lo que hace que esta caída sea tan escalofriante es lo completa y absoluta que fue su cima. Andrew no era un familiar lejano que rondaba por los márgenes de la realeza. Él estaba plantado con firmeza en el centro mismo de ella. Su poder no era un adorno simbólico, era práctico, visible, y estaba profundamente enraizado en el sistema. Es precisamente ese nivel de poder lo que hace que su aislamiento actual no se sienta como un declive lento y triste, sino como una fractura violenta, como un hueso que se quiebra de un solo golpe. Visto desde hoy, con las cartas ya sobre la mesa, las señales de advertencia son mucho más fáciles de identificar. Nadie quiso verlo, pero poco a poco, esa confianza ganada en la juventud se fue endureciendo, se pudrió por dentro, hasta convertirse en pura y dura arrogancia. La confianza se había endurecido hasta convertirse en un sentido de superioridad absoluta. La protección de la corona ya no era un privilegio, para él era un derecho, una simple expectativa. Y en algún punto del camino se forjaron amistades tóxicas que se aferraron a él con garras de hierro, sin importar cuánto tiempo pasara. Entonces, ¿qué decisión del pasado estaba a punto de resurgir de las sombras para hacer pedazos esa falsa sensación de seguridad? Sigan mirando para descubrirlo. Durante muchos años, la oscura amistad de Andrew con Jeffrey Epstein vivió en una especie de limbo incómodo. Todos lo sabían. La prensa lo cuestionaba, pero nadie lo enfrentaba de verdad. Era un fantasma que aparecía de vez en cuando en los periódicos y luego volvía a desaparecer. Sin embargo, nunca fue suficiente para hacerle pagar un precio real. Ese frágil equilibrio de cristal estalló en 1000 pedazos en noviembre de 2019. Fue entonces cuando Andrew tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: sentarse frente a las cámaras para una entrevista televisada. El programa Newsnight de la BBC debía ser su salvavidas, la oportunidad perfecta para trazar una línea en la arena y dejar atrás la controversia. Pero el resultado fue exactamente el opuesto. Fue un suicidio mediático. Éramos 8 o 10 de nosotros, creo, en la cena. Si hubo una fiesta, entonces yo no sabía nada de eso, balbuceó Andrew ante las cámaras. Mientras el príncipe intentaba justificar desesperadamente por qué seguía en contacto con Epstein y negaba cualquier acusación en su contra, la gente en sus casas dejó de escuchar sus excusas. Los ojos del mundo se clavaron en lo que no estaba diciendo. No hubo ni un solo rastro de empatía por las víctimas de Epstein. No hubo un momento de humanidad ni de reconocimiento por el inmenso dolor causado en todo este caso. Esa ausencia de remordimiento fue brutal, heló la sangre de los espectadores y se convirtió en la marca imborrable de la entrevista. La reacción fue un incendio forestal, rápida y sin piedad. Los medios de comunicación, los expertos y la gente en la calle no daban crédito a lo que acababan de ver. Lo que se planeó como una maniobra de rescate se convirtió en el mejor ejemplo de cómo no manejar una crisis. En lugar de aclarar las cosas, Andrew parecía vivir en otro planeta, completamente desconectado de la gravedad de la situación. Lejos de calmar las aguas, multiplicó las sospechas. En cuestión de días, el peso de sus palabras y de sus silencios se volvió insoportable. El palacio de Buckingham, con un lenguaje frío y casi de cirujano, anunció lo impensable. Andrew se retiraba de sus deberes públicos en el futuro previsible. Las palabras fueron cautelosas, pero el mensaje era demoledor. Ya no representaba a la corona. Le quitaron sus apariciones, sus patrocinios y sus roles oficiales. Por primera vez en su vida, le cortaron las alas formalmente. Trataron de venderlo como una pausa temporal, un simple descanso, pero el impacto fue mortal. En 50 minutos, la entrevista había convertido a Andrew de un príncipe polémico a un príncipe indefendible. La monarquía, experta en navegar tormentas y tapar escándalos, parecía aterrorizada por la furia de la gente. Cada intento de calmar las cosas solo echaba más leña al fuego. Cada excusa atraía más miradas de lupa. Cada silencio levantaba nuevas sospechas. Esa entrevista se convirtió en su sombra. Era analizada, repetida y recordada cada vez que se mencionaba el nombre de Andrew.
Ya no se trataba solo de con quién se juntaba, se trataba de su falta de juicio, de su credibilidad rota y de la necesidad de que alguien, de una vez por todas, rindiera cuentas. Puertas adentro, este desastre lo cambió todo. Al sacarlo del ojo público, le arrebataron la única vida que conocía. Puertas afuera, la armadura de su rango real comenzó a oxidarse. La paciencia del pueblo se agotó. Lo que más dolió fue la sensación de haber perdido una oportunidad de oro, la oportunidad de pedir perdón, de mostrar que entendía el dolor ajeno. En cambio, la entrevista congeló a Andrew en un instante de pura arrogancia que lo perseguiría por años. Pero qué consecuencia silenciosa se estaba gestando tras bambalinas mientras esa imagen congelada se negaba a desaparecer. Quédense con nosotros. A principios del año 2022, el escándalo de Andrew ya no era solo una charla de café. Se había convertido en una batalla legal de alto voltaje. En febrero de ese año, el príncipe llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, comprando así el fin de una demanda civil que lo había atormentado durante años. El documento fue redactado con pinzas. Andrew no admitía ninguna culpa, y las cifras reales del pacto se guardaron bajo 7 llaves. Sin embargo, los rumores en las calles y los informes del Daily Telegraph hablaban de una cantidad que marea a cualquiera, hasta 12 millones de libras esterlinas. En ese momento, el palacio quiso vender el acuerdo como un cierre definitivo. Emitieron comunicados hablando de mirar hacia el futuro, tratando de que el mundo viera esto como un asunto resuelto y no como una confesión de culpa comprada con billetes. Pero la gente de a pie no es tonta. Las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Dónde queda la transparencia? ¿Cuál es el verdadero precio de proteger el apellido de un miembro de la realeza? En lugar de callar a las masas, este acuerdo millonario solo sembró más dudas y desconfianza. Y entonces, la historia dio un giro que rompió el alma de todos. En abril de 2025, la tragedia golpeó con toda su fuerza. Virginia Giuffre, de tan solo 41 años, se quitó la vida un triste 25 de abril. Fue un suceso que sacudió los cimientos mucho más allá de cualquier tribunal o palacio. De golpe, el mundo dejó de hablar de abogados y libras esterlinas. La atención se centró, con un nudo en la garganta, en el devastador costo humano que traen los traumas prolongados y la presión asfixiante del ojo público. El corazón de la gente se volcó hacia Virginia, llorando su partida, mientras que la indignación, el malestar y el repudio hacia las acciones de Andrew se volvieron más grandes, más oscuros y más pesados que nunca. El cierre en los tribunales jamás podría borrar la devastación en la vida real. La historia que rodeaba a Virginia Giuffre y a Andrew se volvió más pesada, más irreversible, dejando una cicatriz imborrable en la conciencia del mundo entero. Y apenas unos meses después, esa herida volvió a abrirse a través del papel impreso. En octubre de 2025, vieron la luz las memorias póstumas de Virginia, tituladas Nobody's Girl, la chica de nadie. El libro no sacaba a la luz acusaciones completamente nuevas, pero hizo algo mucho más poderoso. Transformó el frío lenguaje de los abogados en un relato desgarrador, humano y directo, contado desde la experiencia de quien sufrió en carne propia. Lo que antes se discutía en los fríos pasillos de la justicia, ahora estaba al alcance de cualquiera, golpeando directo al corazón. De la noche a la mañana, el libro encendió de nuevo a los medios de comunicación. Los fragmentos circulaban como la pólvora. Las entrevistas con la familia de Virginia rompían el alma de los espectadores, y la indignación pública se multiplicó. Para Andrew, el momento no podía ser peor. Cualquier pequeña esperanza de que el escándalo se desvaneciera en el tiempo quedó reducida a cenizas. La lupa bajo la que había vivido durante años volvió a enfocarse en él con una fuerza brutal. Pero esta vez, movida por la profunda empatía del público hacia la autora y no solo por el morbo o la duda. Dentro del palacio, el sudor frío era real.
La presión se podía cortar con un cuchillo. Ya no se trataba de agachar la cabeza y esperar a que pasaran los titulares. Cada nuevo día parecía cerrarles una puerta. En los pasillos de la monarquía crecía el miedo palpable de que el simple hecho de estar asociados con Andrew se había convertido en un peligro mortal para la corona. El silencio de la familia real, que alguna vez fue su mejor escudo, empezó a verse como pura y dura cobardía. Lo que hizo que esta etapa fuera tan destructiva fue su persistencia. No era un solo escándalo al que pudieran responder con un comunicado para limpiar la imagen. Era la acumulación de años de basura escondida bajo la alfombra, mezclada con el duelo y la rabia de todo un país. El cansancio, tanto dentro como fuera de los muros del palacio, era imposible de ignorar. Mientras el libro de Virginia dominaba todas las conversaciones, quedó claro que la paciencia tenía un límite. Las decisiones que el rey había estado posponiendo ahora eran inminentes. La pregunta ya no era si castigarían a Andrew, sino qué tan fuerte iba a golpear la monarquía para salvarse a sí misma. Entonces, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar la corona cuando la paciencia finalmente se agotó? El 30 de octubre de 2025 marcó un hito que la monarquía británica no había visto en más de 100 años. Ese día, el rey Carlos III dio un paso extraordinario, impensable para muchos. Despojó a Andrew de absolutamente todos los títulos que le quedaban. No hubo tacto. No hubo ceremonias tristes ni despedidas. La noticia llegó como un balde de agua helada a través de un comunicado de palacio, breve y directo al grano. El mensaje no dejaba espacio para dobles interpretaciones. Andrew ya no era un príncipe de Inglaterra, ya no era el duque de York. Las identidades y los honores que lo habían vestido de pies a cabeza desde el día en que nació, le fueron arrancados de cuajo. En términos oficiales, el palacio lo presentó como una medida de supervivencia. Explicaron que necesitaban proteger la institución, reconociendo abiertamente que la mancha que cubría a Andrew había llegado a un punto de no retorno. Tomaron nota de que él seguía negándolo todo. Sí, pero sus excusas ya no tenían ningún peso en la balanza de las decisiones. A la corona ya no le importaban sus intenciones. Le importaba el daño irreparable que estaba causando. Es imposible exagerar la gravedad de este castigo. La última vez que un príncipe británico perdió su título en circunstancias parecidas, el mundo era otro, hace más de un siglo. Esa enorme distancia en la historia nos dice lo grave que se había vuelto la situación. En la realeza, los títulos no son simples adornos, son llaves maestras. Determinan tu acceso, tu autoridad y tu lugar en el mundo. Quitarlos es la declaración definitiva de que has cruzado una línea imperdonable. Junto con la pérdida de su nombre real, llegó el golpe final, la cancelación de su contrato en el Royal Lodge. Ese acuerdo, firmado en 2003, siempre olió mal para el pueblo. Le permitía vivir como un rey en una mansión de 30 habitaciones y 40 hectáreas de jardines, pagando un adelanto mínimo y un alquiler que era una verdadera miseria. Durante años, los abogados de palacio defendieron que el trato era legal, aunque la gente supiera que era inmoral. Pero sin sus títulos nobiliarios, esa justificación se desmoronó como un castillo de naipes. A partir de ese instante, la vida de Andrew se reescribió por completo. En el papel, pasó a ser un ciudadano común y corriente, un individuo privado, sin roles oficiales, sin deberes patrios, sin el manto protector de la institución, pero la realidad fue mucho más cruda que cualquier documento. Dentro de los círculos de la alta sociedad y la realeza, Andrew se convirtió en un fantasma, en alguien de quien había que huir. Las invitaciones a galas y cenas se esfumaron en el aire, las puertas se cerraron, la guardia pretoriana que solía protegerlo en silencio se retiró. Esta decisión de Carlos III envió un mensaje que resonó mucho más allá del propio Andrew. Fue una señal clara de cómo la monarquía planeaba sobrevivir en los nuevos tiempos, una institución a la que siempre se le criticó por ser lenta y anticuada,
De pronto actuó con la precisión de un cirujano. Reconocieron que el daño a su reputación tenía un límite, y que a veces, para salvar la tradición, no queda más remedio que romperla sin piedad. La reacción de la gente en las calles reflejó el peso de la historia. Para unos, era un castigo que llegaba demasiado tarde. Para otros, fue un acto salvaje e inquietante. Pero sin importar el bando, todos confirmaron lo que ya sospechaban en el fondo de sus corazones. Para Andrew Mountbatten Windsor no habría redención. No habría disculpas que valieran ni un regreso gradual a la luz. La puerta se había cerrado para siempre con un cerrojo de hierro. Sin embargo, incluso ese punto final demostró ser una ilusión temporal. Quitarle los títulos no silenció la historia. Al contrario, afiló los cuchillos y preparó el escenario para la verdadera tormenta. Sin los muros del palacio para protegerlo, la mirada del mundo se volvió más intensa que nunca. Y justo cuando parecía que ya no podía caer más bajo, llegó otra ola para arrastrarlo. Sigan mirando para descubrir qué pasó cuando los temidos archivos secretos finalmente aterrizaron en las mesas de redacción. El 30 de enero de 2026 trajo consigo un ajuste de cuentas que nadie dentro de los muros del palacio pudo ignorar. Ese día, las autoridades de Estados Unidos abrieron la caja de Pandora y liberaron un volumen gigantesco de material relacionado con la investigación de Jeffrey Epstein. Hablamos de millones de páginas de documentos, acompañados de miles de fotografías y videos. El tamaño mismo de esta filtración garantizaba que los ojos del mundo entero estuvieran clavados en las pantallas. Pero escondidos en ese océano de secretos oscuros, había detalles que volvieron a encender la hoguera bajo los pies de Andrew. Mientras los periodistas e investigadores empezaban a peinar los archivos con lupa, nombres y lugares demasiado familiares salieron a flote. Correos electrónicos que llevaban más de una década acumulando polvo digital fueron analizados línea por línea. Entre ellos, aparecieron mensajes atribuidos a Epstein y a un individuo identificado simplemente como el Duque, donde se hablaba de reuniones y presentaciones que levantaron un nuevo y terrible muro de preguntas. Lo más devastador no fueron los nombres, sino los lugares. Las acusaciones ahora apuntaban directamente a la propia casa de Andrew. Había afirmaciones de que algunos de esos oscuros encuentros habían ocurrido en el mismísimo Royal Lodge. Para la monarquía británica, el simbolismo de esto era una bomba de tiempo. En cuestión de días, las autoridades británicas confirmaron que estaban evaluando la información. El comunicado fue medido y frío, pero el mensaje entre líneas era aterrador. No iban a mirar hacia otro lado. La idea de que las acusaciones de abuso ahora estuvieran atadas a las paredes de una residencia real oficial marcó una escalada sin precedentes. El Royal Lodge, que durante años él había defendido como su refugio y hogar privado, fue arrastrado de nuevo al centro de la tormenta, esta vez señalado como el posible escenario de delitos graves cometidos al otro lado del Atlántico. La presión política no tardó en hervir. Funcionarios estadounidenses sugirieron públicamente que Andrew debía prepararse para responder a sus preguntas. Y aunque no existía un mecanismo legal que pudiera obligarlo a cruzar el charco y testificar, el mensaje moral era inconfundible. Este asunto ya había dejado de ser un simple chisme de tabloides. Ahora era una cuestión de justicia internacional y de rendición de cuentas. La distancia geográfica, que alguna vez le sirvió de escudo protector, ya no le ofrecía ningún refugio. Lo que hizo que este momento fuera particularmente destructivo fue la sincronización. Andrew acababa de ser despojado de sus títulos y borrado de la vida pública. Si a alguien en el palacio le quedaba la esperanza de que, tras ese castigo, la historia empezaría a desvanecerse y la gente olvidaría, esa ilusión se evaporó en un segundo. Los nuevos archivos lo cambiaron todo. Dejaron en evidencia que el castigo de la monarquía, por muy duro que hubiera sido, llegó justo cuando una nueva ola de escrutinio estaba a punto de romperles en la cara.
La respuesta de la gente en la calle reflejaba una impaciencia que ya no se podía ocultar. Para muchos, esta filtración masiva solo confirmaba lo que siempre habían temido, que se había escondido demasiado durante demasiado tiempo. La pura inmensidad de los documentos alimentaba la sospecha, incluso allí donde aún no había pruebas definitivas. Cada nuevo titular de periódico era un ladrillo más de presión, no solo sobre la espalda de Andrew, sino sobre la institución centenaria que durante tanto tiempo lo había protegido. Dentro del círculo íntimo de la familia real, el contraste se volvió dolorosamente evidente. Mientras el nombre de Andrew volvía a manchar las portadas de todo el mundo, los demás miembros de la familia estaban navegando la tormenta de una manera muy distinta. Cuando se les preguntaba por el tema, los miembros activos de la realeza respondían con suma cautela, pero con un enfoque claro. Mostraban empatía por las víctimas y medían cada una de sus palabras. La diferencia en el tono fue inmediata y brutal. Cuando Andrew guardaba silencio, ese silencio se sentía pesado, culpable, asfixiante. Pero cuando los demás hablaban, sus palabras se sentían deliberadas y humanas. Hubo un breve intercambio con el príncipe Eduardo, su propio hermano, que capturó esta fractura a la perfección. Cuando un reportero le preguntó sobre los últimos acontecimientos, él ofreció una respuesta tan simple como demoledora. Nuestros pensamientos están con las víctimas. Creo que siempre es realmente importante recordar a las víctimas y quiénes son las verdaderas víctimas en todo esto. Fue un momento fugaz frente a las cámaras, pero cargaba el peso del mundo. Ese breve comentario subrayó la inmensa grieta entre los que aún representaban el honor de la monarquía y la figura que ya había sido desterrada al olvido. Para Andrew, estos archivos en Internet representaban algo mucho peor que simples acusaciones. Representaban la eternidad. Los registros digitales no se borran con el tiempo, y la memoria pública, cuando está herida, tampoco. Cada nuevo y sórdido detalle que salía a la luz hacía que la idea de una futura rehabilitación pareciera un chiste de mal gusto. La esperanza de que el simple paso del tiempo pudiera suavizar su historia ya no se sostenía. Para finales de enero estaba claro que los documentos de Epstein habían hecho mucho más que abrir viejas heridas. Habían cambiado la conversación para siempre. El mundo ya no miraba lo que la monarquía había hecho para distanciarse de él. Ahora el mundo esperaba ver a qué más tendrían que enfrentarse. Y mientras Andrew cruzaba las puertas de Wood Farm, cabía preguntarse, ¿era este finalmente el final de su historia? ¿O era apenas el primer renglón de un capítulo aún más oscuro? Sigan con nosotros. Wood Farm Cottage nunca estuvo en los planes como un destino final. Según todos los informes, iba a ser solo una curita temporal, una solución rápida, una parada tranquila y silenciosa mientras se terminaban las remodelaciones en Marsh Farm. Escondida en los terrenos de la finca de Sandringham y muy modesta para los altísimos estándares de la realeza, la casa no tenía ni una gota de la grandeza a la que Andrew estaba acostumbrado desde el día en que nació. Sin embargo, a pesar de que estaba pensada como un arreglo a corto plazo, Wood Farm terminó representando algo mucho más profundo y permanente. El cambio absoluto en la forma en que el mundo y su propia gente lo veía, lo trataba y lo toleraba. Desde el primer segundo en que cruzó esa puerta, las reglas del juego fueron otras. Esta ya no era una casa organizada en torno a su comodidad personal o a su rango de sangre. Al personal ya no se le asignaba su servicio de forma automática. Esa reverencia ciega y automática, que venía instalada de fábrica en el sistema real, se había esfumado como el humo. Por primera vez en toda su vida, que alguien le sirviera un vaso de agua o le preparara la cama dependía de la buena voluntad de la persona, y no de su deber. Algunos empleados decidieron, por amabilidad, seguir ayudándolo, pero otros, en silencio, simplemente se negaron. La ausencia de esa obligación de servirle era inconfundible y profundamente dolorosa a nivel simbólico.
Y lo que hizo que este momento fuera tan brutal y cortante no fue un drama exagerado, sino su aplastante normalidad. Era simplemente la vida real golpeando a la puerta de un hombre que había vivido toda su vida en un cuento de hadas. No hubo un anuncio formal con letras doradas para explicar este cambio de vida. No hubo una conferencia de prensa de hombres de traje detallando los nuevos arreglos. El cambio simplemente existía en el aire. Andrew había entrado en un espacio donde su sola presencia ya no exigía obediencia inmediata, donde su apellido había perdido la magia de abrir puertas y donde una cama caliente o un plato de comida ya no eran garantías divinas, sino comodidades que debían ser negociadas con tacto. A medida que esta nueva y cruda realidad se asentaba en Wood Farm, la atención del público viajó inevitablemente hacia el pasado, recordando los exorbitantes privilegios que alguna vez ostentó. Especialmente, la mirada del mundo se posó de nuevo en el Royal Lodge, el palacio que se había convertido en el símbolo supremo de sus excesos. Aquel contrato, asegurado en el año 2003, le permitió ocupar una finca inmensa durante décadas pagando lo que en Inglaterra se conoce como un alquiler de grano de pimienta, es decir, una cifra simbólica, casi una burla. En la práctica, esto significaba que el príncipe vivía a sus anchas en una propiedad valorada en decenas de millones de libras, mientras que su contribución anual al erario público era prácticamente nula. Durante años, este trato había sido blanco de furiosas críticas, no porque fuera estrictamente ilegal en los papeles, sino porque en el corazón de la gente se sentía moralmente indefendible. Esas críticas ya habían provocado en su momento una investigación oficial por parte del Comité de Cuentas Públicas, que se dedicó a examinar si este arreglo realmente servía al interés del pueblo o si era un simple capricho real. Aquellos hallazgos nunca se borraron de la memoria de la gente y ahora resurgían con una fuerza arrolladora. Con el telón de fondo de su destierro, el contraste era cegador. El hombre que alguna vez se benefició de los alojamientos más extraordinarios y lujosos del planeta, ahora se encontraba arrinconado en un lugar donde hasta la cortesía más básica, como un buenos días, era opcional. En Wood Farm, el aislamiento era silencioso, pero absoluto. Ya no había eventos formales en la agenda, no había cintas que cortar ni roles ceremoniales que interpretar. No existía esa gruesa capa protectora de personal capacitado para manejar cada milímetro de su vida diaria. Los ritmos de la existencia real, esos que alguna vez fueron tan naturales para él como respirar, se habían esfumado para siempre. En su lugar, quedó algo que se parecía peligrosamente a la vida de un hombre común y corriente. Una rutina despojada de aislamiento, de escudos y de jerarquías. Una fuente interna del palacio describió la posición actual de Andrew utilizando una sola palabra, afilada como un cuchillo: paria. No lo dijo con drama, ni con veneno, ni con crueldad. Lo dijo con una pesada resignación. Era el reconocimiento frío y calculador de que cualquier estatus que alguna vez haya tenido se había disuelto más allá de cualquier esperanza de recuperación. Dentro de los círculos reales, ya nadie debatía sobre cómo limpiar su imagen o cómo traerlo de vuelta al redil. La conversación había cambiado por completo. Ahora, la única estrategia era la contención y la distancia. Lo querían lejos. Lo que hizo que este último capítulo fuera tan definitivo fue, irónicamente, su absoluta normalidad. No hubo una confrontación a gritos en un salón de palacio. No hubo un ajuste de cuentas en una plaza pública, ni un comunicado final que bajara el telón con dramatismo. Solo quedó un hombre viviendo en silencio, plenamente consciente de que la armadura de la que dependió toda su vida ya no estaba allí para protegerlo de las flechas. El silencio que ahora lo rodea no es un silencio de respeto reverencial. Es un silencio de precaución, como el de alguien que camina de puntillas para no pisar cristales rotos. Puede que Wood Farm haya sido planeado como una simple pausa en el camino, pero terminó convirtiéndose en una lápida.
Es la línea divisoria definitiva entre su pasado y su presente. Es la frontera entre tener el privilegio de exigir y tener que pedir permiso. Alguna vez fue un hombre honrado por el mundo entero. Hoy, su dignidad es opcional. Y en esa transición tan silenciosa, todo el peso aplastante de su caída se volvió imposible de ignorar. ¿Qué opinan ustedes que significa realmente esta mudanza del príncipe Andrew? ¿Es este el final definitivo de su influencia en la familia real? ¿O es solo un giro más en una historia que aún no ha terminado de escribirse? Nos encantaría leer sus opiniones en la caja de comentarios. Y no olviden darle a me gusta, compartir esta historia y suscribirse para no perderse ninguna actualización. 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 Actualización.